Mateo tenía 38 años y llevaba una vida estable. Había logrado construir su propia empresa de construcción desde cero, fruto de años de esfuerzo y dedicación. Su hogar era cálido y tranquilo, un refugio que contrastaba con la casa en la que creció. A pesar de tener éxito profesional y formar una familia amorosa, había cicatrices invisibles que aún lo acompañaban. Cicatrices que se remontaban a su infancia bajo el techo de Arturo y Regina, sus padres. Arturo y Regina siempre decían que su estilo de crianza era una forma de prepararlo para el mundo real. La vida no tiene piedad, así que tampoco la tendrás aquí, era una de las frases favoritas de su padre. Pero lo que ellos llamaban lecciones de vida eran en realidad castigos extremos disfrazados de enseñanza. Si Mateo olvidaba sacar la basura, su padre lo despertaba a las 3 de la madrugada para hacerlo. Si perdía el autobús escolar, su madre se negaba a llevarlo en coche, obligándolo a caminar kilómetros bajo la lluvia, aunque ella pasara por la misma ruta de camino al trabajo. El episodio que más lo marcó ocurrió cuando tenía 14 años. Un día, después de reprobar un examen de química, sus padres lo echaron de la casa durante una noche helada de febrero. Tal vez el frío te ayude a recordar lo importante que es estudiar, le dijo su madre antes de cerrar la puerta. Desesperado, Mateo terminó durmiendo en el garaje, envuelto en trapos viejos para no congelarse. A la mañana siguiente, lejos de mostrar compasión, su padre lo obligó a apagar la ventana que había roto para entrar con el dinero que ganaba trabajando medio tiempo en un restaurante de comida rápida. Estos recuerdos no solo marcaron su infancia, sino que también moldearon la forma en la que Mateo veía el mundo. Aprendió a no depender de nadie, a enfrentar la vida con dureza y a desconfiar de las segundas oportunidades. Aunque había logrado dejar atrás ese pasado, no imaginaba que pronto esos mismos fantasmas volverían a tocar su puerta. El viaje comenzó como cualquier otro. Era pleno verano y la carretera se extendía interminable frente a ellos. Mateo iba en el asiento trasero, medio dormido, escuchando música en su iPod. Volvían de visitar a su hermana Elena en la universidad, un trayecto de casi 4 horas. Su padre, Arturo, conducía con la expresión seria que lo caracterizaba, mientras Regina, su madre, revisaba distraídamente su teléfono. No había conversaciones animadas ni risas, solo el sonido del motor y el aire cálido que entraba por las ventanillas. En algún momento del camino, Arturo anunció que necesitaban detenerse para cargar gasolina. Pararon en una estación de servicio vieja, en medio de la nada. Mateo apenas abrió los ojos cuando su padre le extendió un billete. «Ve por un café para mí», le dijo en tono seco. Mateo obedeció sin quejarse. Caminó hasta la tienda de la gasolinera, donde un cajero mayor y somnoliento atendía tras el mostrador. La máquina de café estaba dañada, así que tuvo que esperar mientras preparaban una cafetera nueva. Cuando finalmente salió con el vaso de café en la mano, el auto ya no estaba. Al principio pensó que Arturo se había movido a otro surtidor, pero al mirar hacia la carretera, vio las luces traseras del vehículo alejándose a toda velocidad. Por un momento creyó que se trataba de un error, que regresarían enseguida. Entonces su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su madre: «A ver cuánto tardas en llegar a casa. Considéralo una lección para que aprendas a resolver problemas». Al final del mensaje, un emoji sonriente que solo hizo que el café en su mano se sintiera aún más amargo. Mateo intentó llamar, pero todas las llamadas iban directo al buzón de voz. Los mensajes que envió tampoco recibieron respuesta. Durante 20 minutos se quedó parado junto al surtidor, mirando la carretera vacía. El calor del pavimento subía como una bruma que distorsionaba el horizonte. Fue en ese momento cuando algo en él cambió. Ya no sintió rabia ni miedo, solo una sensación extraña de vacío. Había terminado. En lugar de seguir rogando por ayuda, Mateo entró de nuevo a la tienda y le preguntó al cajero dónde estaba la estación de autobuses más cercana. «A unas 2 millas en esa dirección», le dijo el hombre, señalando el camino. Con apenas $140 en la billetera, su iPod y la ropa que llevaba puesta, Mateo tomó una decisión: no volvería a casa.
Con el corazón acelerado y los nervios a flor de piel, Mateo sacó su teléfono y buscó el único número que sabía que podía marcar, el de su tía Lucía. Hacía años que sus padres habían roto toda relación con ella, acusándola de ser demasiado permisiva y de malcriarlo cuando le compró un teléfono después de que Arturo y Regina se lo confiscaran. A pesar del distanciamiento, Mateo nunca olvidó la calidez con la que su tía siempre lo había tratado. Cuando finalmente contestó, Mateo apenas pudo hablar. ¿Te dejaron dónde?, preguntó ella con incredulidad, su voz firme pero llena de preocupación. Lucía no dudó ni un segundo. A pesar de estar a 4 estados de distancia, consiguió que un servicio de taxis local recogiera a Mateo y lo llevara a la estación de autobuses más cercana. También le compró un boleto en línea, asegurándose de que llegara a salvo a su casa. Cuando Mateo finalmente llegó, Lucía lo recibió con los brazos abiertos y una determinación férrea. «No te preocupes», le dijo. «Ya no estás solo». En los días siguientes, Lucía inició el proceso para que Mateo pudiera emanciparse legalmente. Fue un camino complicado, lleno de trámites y declaraciones, pero la evidencia de abuso emocional que Mateo había acumulado, incluyendo mensajes, grabaciones y testigos, hizo que el juez aprobara rápidamente la solicitud. Fue entonces cuando Mateo decidió cortar todo vínculo con sus padres. No contestó más llamadas ni respondió a los mensajes cada vez más agresivos que le enviaban. Por primera vez en su vida, sentía que tenía el control de su propio destino. Con el apoyo de Lucía, Mateo retomó sus estudios. Terminó la preparatoria con esfuerzo y obtuvo su GED. Luego se inscribió en cursos técnicos de construcción, descubriendo que tenía talento para arreglar y construir cosas. Durante años trabajó en diferentes obras, aprendiendo desde los cimientos hasta los detalles más finos. Sus habilidades crecieron junto con su confianza, y con el tiempo, decidió arriesgarse y abrir su propia empresa. Fue difícil al principio, pero Mateo había aprendido a resistir la presión desde joven. Su negocio prosperó, y con el tiempo logró consolidarse como un contratista respetado en la industria. A pesar del éxito profesional, lo que más valoraba Mateo era la vida personal que había construido. Se casó con una mujer que compartía sus valores y juntos formaron un hogar lleno de amor y respeto, muy distinto al ambiente opresivo en el que había crecido. Ser padre se convirtió en su mayor reto, pero también en su mayor orgullo. Se prometió a sí mismo que sus hijos nunca conocerían el miedo ni la incertidumbre que él vivió. Cada logro, cada paso hacia adelante, le recordaba que su mejor decisión fue alejarse de quienes solo intentaron derribarlo. 2 décadas después de aquella tarde en la gasolinera, la vida de Mateo era completamente distinta. Su empresa de construcción prosperaba, había formado una familia estable y sus días transcurrían con la tranquilidad que siempre había anhelado. Los recuerdos de su infancia seguían ahí, pero los había dejado atrás, enterrados bajo el esfuerzo y las decisiones que lo habían llevado a donde estaba. Por eso, cuando vio el nombre de su hermana Elena en la pantalla de su teléfono, supo que algo no estaba bien. Mateo y Elena no hablaban desde hacía años. Aunque nunca habían tenido problemas personales, su relación se enfrió después de que él cortara todo contacto con sus padres. Aún así, al escuchar el tono desesperado en su voz, Mateo supo que debía escucharla. «Mamá y papá están fuera de control», le dijo ella entre sollozos. Perdieron el control de sus finanzas, están endeudados y a punto de perder la casa. No tienen a dónde ir. Mateo sintió que algo le oprimía el pecho, pero se obligó a mantenerse firme. «No es mi problema», respondió con voz fría. Pero Elena insistió. Le contó que Arturo había perdido grandes sumas de dinero en apuestas y que Regina había acumulado deudas en varias tarjetas de crédito. Ahora que estaban al borde del desahucio, sus padres se habían convencido de que Mateo les debía algo, como si su éxito fuera producto de las duras lecciones que ellos le habían impuesto. Días después, los mensajes de sus padres empezaron a llegar. Primero fueron disculpas forzadas, intentos de aparentar remordimiento. Luego pasaron al chantaje emocional: no puedes darle la espalda a tu familia, después de todo lo que hicimos por ti, tu madre está enferma, ¿cómo puedes ser tan cruel? Mateo sabía que era mentira,
Lo reconocía como el mismo patrón manipulador que ellos siempre habían usado. Pero cuando los mensajes no funcionaron, sus padres decidieron ir más lejos. Se presentaron en la oficina de Mateo sin previo aviso. Desde su despacho, Mateo los vio a través del cristal, su padre, con el mismo traje marrón que nunca le quedó bien, y su madre, con los ojos hinchados, como si estuviera lista para estallar en un llanto dramático. Mateo suspiró hondo. Sabía que no buscaban reconciliación, solo querían aprovecharse de lo que él había construido. Cuando finalmente los recibió, sus padres no tardaron en soltar su discurso. Su madre lloró sin control, mientras su padre le exigía que asumiera sus deudas porque, según él, Mateo les debía su éxito. «Te hicimos fuerte», insistió Arturo. Pero Mateo solo sonrió con amargura. «No», dijo con calma, «lo que hicieron fue enseñarme que no puedo confiar en ustedes. Y esa fue la mejor lección que aprendí». Mateo se recostó en su silla, observando con calma a sus padres mientras ellos continuaban con su retahíla de exigencias. Arturo hablaba con voz autoritaria, como si aún tuviera poder sobre él. «No puedes dejarnos en la calle», decía con firmeza. «Esa casa es nuestro hogar, tienes que ayudarnos». Regina, entre lágrimas, murmuró, «Por favor, hijo, somos tu familia». Con una expresión fría, Mateo abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa, que dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. «¿Quieren que los ayude?», preguntó en voz baja, mirándolos fijamente. «Bien. Esto es lo que he hecho». Sus padres se inclinaron hacia adelante con curiosidad, pero cuando Arturo abrió la carpeta, su rostro palideció. Dentro estaban los documentos de la compra de su hipoteca. Mateo había adquirido legalmente la deuda de su antigua casa hacía una semana. «¿Qué significa esto?», preguntó Arturo con la voz quebrada. Mateo entrelazó las manos sobre el escritorio y respondió con calma, «Significa que la casa ya no es suya. Ahora me pertenece y en 30 días va a ser demolida para construir un complejo de viviendas asequibles». El silencio que siguió fue brutal. Regina dejó de llorar de golpe, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. «No puedes hacer esto», gruñó Arturo, golpeando la mesa con el puño. «Esa casa es nuestro hogar, la construimos desde cero». Mateo no se inmutó. «Como la gasolinera era mi hogar», respondió con ironía. «Ustedes no tuvieron problemas en dejarme ahí, con nada más que un billete arrugado y un café frío. Ahora estoy haciendo lo mismo, los estoy dejando atrás». Regina se puso de pie y cruzó el escritorio para intentar tomar las manos de Mateo. «Por favor, podemos empezar de nuevo». «Cambiaremos», suplicó. Pero Mateo retrocedió. «Han tenido 20 años para cambiar, mamá. No lo hicieron. No me deben nada, pero tampoco les debo nada a ustedes». Mientras seguridad escoltaba a Arturo y Regina fuera de la oficina, Regina siguió gritando, «Eres cruel, esto no es justicia, es venganza». Arturo, con el rostro desencajado, amenazó con demandarlo. Mateo solo observó en silencio mientras se alejaban. «No es venganza», murmuró para sí mismo. «Es poner fin a una historia que ustedes escribieron». El día de la demolición llegó con un cielo despejado, como si incluso el clima celebrara el cierre de ese capítulo en la vida de Mateo. Desde el otro lado de la calle, observó junto a su equipo de construcción cómo la vieja casa de su infancia se desmoronaba bajo el poder de las máquinas. No sintió alegría, ni remordimiento, solo una profunda sensación de alivio. Aquella casa no representaba un hogar, sino años de abusos, castigos injustos y manipulación emocional. Ahora, ese terreno sería algo nuevo, algo mejor. Semanas después, las primeras bases del nuevo complejo de viviendas comenzaron a tomar forma. Mateo decidió nombrarlo Residencial Lucía, en honor a la mujer que lo había acogido cuando más lo necesitaba. Su tía Lucía le había ofrecido refugio, amor y una segunda oportunidad cuando nadie más lo hizo. Para Mateo, dedicar ese proyecto a su memoria fue su forma de rendirle tributo. Durante la ceremonia de inauguración, Elena apareció inesperadamente.
Aunque las conversaciones entre ambos habían sido esporádicas, Mateo notó que esta vez su hermana parecía distinta, más sincera. «Hiciste lo correcto», le dijo con una tímida sonrisa. «Mamá y papá están en un motel barato. Siguen diciendo que es injusto, pero ya no quiero ser parte de eso». Mateo sintió que por fin su hermana había dado el paso que él había tomado años atrás, romper con el ciclo de manipulación. Poco a poco, Mateo y Elena comenzaron a reconstruir su relación. Compartieron cenas familiares, recordaron momentos felices de su infancia, los pocos que existieron, y, con el tiempo, Elena fue integrándose en su vida como una verdadera hermana. A pesar de los años de distanciamiento, Mateo se dio cuenta de que aún podían recuperar algo valioso, la confianza mutua. En cuanto a Arturo y Regina, sus vidas siguieron cuesta abajo. Incapaces de aceptar la responsabilidad de sus actos, siguieron culpando a Mateo por sus problemas. Su orgullo los mantuvo alejados de cualquier oportunidad de redención. Pero esta vez, Mateo no cargó con esa culpa, entendió que algunas personas eligen hundirse antes que cambiar. Mientras paseaba por el recién inaugurado residencial Lucía, Mateo observó a las familias que ahora habitaban el lugar. Niños jugando en los pasillos, padres saludándose con sonrisas sinceras, todo aquello que él había anhelado en su propia infancia ahora florecía allí. En ese momento, Mateo supo que había roto el ciclo. Y eso, pensó, era la mayor victoria de todas. Mateo se encontraba de pie frente al nuevo complejo de viviendas, observando cómo el letrero recién colocado brillaba bajo el sol de la tarde, Residencial Lucía. El nombre de su tía, aquella que le había dado un hogar cuando más lo necesitaba, ahora se alzaba como un símbolo de refugio y nuevas oportunidades. Ver familias entrar a sus nuevos hogares le provocó una extraña sensación de paz, una que no había experimentado en mucho tiempo. Durante años, Mateo había pensado que cortar lazos con sus padres había sido un acto de cobardía, una huida. Pero ahora comprendía que fue lo contrario, fue la decisión más valiente que había tomado. Alejarse del abuso disfrazado de disciplina no solo le había salvado la vida, sino que le había permitido construir una realidad más sana, basada en el respeto y el amor propio. Por mucho tiempo, el rencor había sido una sombra persistente en su vida. Había creído que el éxito material sería suficiente para redimir el dolor del pasado, pero entendió que la verdadera victoria había sido romper con el ciclo de manipulación y control que sus padres intentaron imponerle. Mateo no solo había construido una empresa, había aprendido a establecer límites, a rodearse de personas que lo valoraban y a reconocer su propio valor. Volvió a pensar en su hermana Elena. Ella había crecido bajo el mismo techo, pero su historia había sido distinta. Sin embargo, en las últimas semanas, ambos habían comenzado a reconstruir su relación. Las charlas casuales se volvieron frecuentes, y por primera vez en años, Mateo sintió que había recuperado algo de su familia. Elena no era culpable de los errores de sus padres, y permitirle entrar nuevamente en su vida fue un paso importante para cerrar viejas heridas. Respecto a Arturo y Regina, Mateo no volvió a saber mucho de ellos. Lo último que supo fue que se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. La idea de ayudarlos cruzó brevemente por su mente, pero se recordó a sí mismo que no se puede salvar a quien no quiere cambiar. Sus padres habían elegido manipular y dañar, y ahora debían enfrentar las consecuencias de sus actos. Mientras se alejaba del complejo, Mateo sintió que una carga invisible se disipaba. Había pasado años intentando demostrar que no era el fracaso que sus padres habían querido hacerle creer. Pero en ese momento, comprendió que no tenía que demostrarle nada a nadie. Romper con el ciclo tóxico fue la verdadera clave de su éxito, y ese día, más que nunca, supo que había ganado la batalla más importante, la de encontrar la paz consigo mismo.